al padre Carlos Rosell, que está con nosotros. Bienvenido, padre Rosell, qué gusto saludarlo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, no, al contrario, por venir tan temprano, porque bueno, para usted ha estado siguiendo de muy de cerca, lo he visto creo que en la televisión esta mañana. Sí, pero los sacerdotes madrugamos, porque ¿Sí? temprano tenemos que hacer la oración, a veces hay misa muy temprano, así que para nosotros no es novedad levantarnos temprano. Claro. Por eso también agradezco la oportunidad. Digamos, matinales. Laudes, ¿no es la cierto? Primera oración del día. Así es. Que no es el alimento del día, no es que usted va primero al repertorio. No, para comer. después, el desayuno viene a las 9, a las 5:30 hay que estar en la capilla. Bien disciplinados, ¿eh? Bien disciplinados. Bueno, padre Rosell, cuéntenos, ¿qué tan emotivo ha sido para usted ver la despedida de su santidad Benedicto XVI esta mañana, cuando recibe a los cardenales con este saludo tan fraterno, pero igualmente un ritual, ¿no es cierto?, de reverencia a su santidad? Yo tengo dos sentimientos encontrados ya desde el domingo, cuando el Papa en la plaza de San Pedro se dirigía a casi 100.000 personas y ayer a 50.000 personas. Y estos dos sentimientos son, por un lado, la tristeza de que Benedicto XVI deja de ser Papa. Perdemos un gran Papa en el sentido de que voy a extrañar sus catequesis brillantes, su gran altura intelectual, la forma tan profunda y sencilla de mostrar la fe. Y por otro lado también está el sentimiento de la alegría de ver a la iglesia viva, una iglesia que ora por sus pastores. El domingo la gente vitoreaba a Benedicto XVI, ayer también lo vitoreaban, y el Papa decía ayer en sus palabras que él nunca se ha sentido solo, que ha contado con el cariño de las personas, y decía una cosa muy bonita, que no solamente había recibido cartas de jefes de Estado, sino muchas cartas de gente sencilla que le escribían no como se le escribe a un príncipe o a un monarca, sino como quien escribe a un hermano. Y esto es muy indicativo de cómo estamos viviendo los católicos estos días. Estamos apoyando a Benedicto XVI, rezando por él y también rezando por el futuro Papa. Estamos en una época en la cual ya se avecina la Semana Santa, una fiesta importantísima de la cristiandad católica en el mundo, y hoy ya dejó de ser Papa Benedicto XVI. A las 8 todavía. Perdón, sí, a las 8. Hora sí. italiana a las 8. A las 8. Dígame, ¿qué va a suceder en digamos, en este trance entre la renuncia y que aparezca, o mejor dicho, que se elija un nuevo Papa? Buena pregunta, porque algunos piensan equivocadamente que la iglesia va a entrar como en un vacío o va a haber un desgobierno, y no es así, porque los obispos son los que gobiernan las iglesias particulares. La iglesia católica está dividida en iglesias particulares, cada obispo gobierna su iglesia particular y todos los obispos en comunión expresan a la iglesia universal. Mucha gente está preguntando, ¿y cómo va ahora el sacerdote a rezar en la misa en el momento en que se cita al Papa? Porque hoy a partir de las 8 no tenemos Papa ya. Hay una parte de la misa donde se nombra al Papa. Pues ya no se va a nombrar al Papa. La oración dice así, hasta las 8 de la noche. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro obispo Juan Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Así es la oración que dice el sacerdote cuando celebra la misa. A partir de las 8 de la noche dirá, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo Juan Luis, etcétera, etcétera. Ya no menciona al Papa, porque está ahí el obispo, quien gobierna la iglesia particular. Sin embargo, la pregunta creo que Gusto va orientada a que en la Santa Sede, usted lo sabe mejor que nosotros, la Santa Sede es el Estado Vaticano. Esta suerte que tengo entendido que quien asume responsabilidad administrativa sería el camarlengo, ¿no? Efectivamente, pero el camarlengo no tiene la potestad de gobernar toda la iglesia. ¿Quién entonces asume? Por eso están los obispos en sus diócesis, en sus iglesias particulares, y lo que hay en este tiempo son cuestiones, podemos decir entre comillas, burocráticas, cuestiones no de gobierno que afecten a toda la iglesia, sino sobre todo trámites
con relación fundamentalmente a organizar el cónclave para que se elija pronto un nuevo papa. No es como en la, digamos, la estructura administrativa de un Estado en la que hay un interino, un presidente interino. No es esa figura. No es esa figura. No es esa figura. El colegio cardenalicio no asume. El carmalengo lo que va a hacer es asumir algunas cuestiones de tipo administrativas, sobre todo apuntando al cónclave, pero no podemos decir que va a gobernar toda la iglesia. El único que gobierna toda la iglesia es el Papa, y a partir de las 8 de la noche no tenemos Papa. Los sacerdotes del seminario de Santo Toribio Quintana son diocesanos. Somos diocesanos. ¿Cuántos sacerdotes hay actualmente dedicados a la formación? Pues somos 5 quien les habla, Padre Carlos Rosell, rector. Hay 3 formadores y un director espiritual. Ese es el equipo actualmente. Y en medio de toda esta situación, ¿qué tan, digamos, fuerte, débil, medianamente fuerte, medianamente débil está la vocación sacerdotal en el Perú? En este momento, en el seminario de Santo Toribio Mogrovejo tenemos 56 seminaristas. Este año han entrado 16 nuevos seminaristas. El año pasado entraron 13 y hace 2 años entraron 14. Con lo cual estamos con alegría viendo que hay un repunte en las vocaciones sacerdotales. Pero proporcionalmente, ¿no me parece, digamos, el número muy bajo? Proporcionalmente sí. De una población como la nuestra. nuestra. Que aparte de las congregaciones, ¿no? También, ¿no? Claro, yo estoy hablando del seminario diocesano. Seminario, claro. Diocesano, aparte están las congregaciones religiosas que tienen sus propios seminarios, correcto. Y aparte están los seminarios en otras diócesis. Yo estoy hablando de la diócesis de Lima, que además no es toda la ciudad de Lima. Toda la ciudad de Lima está dividida en 4 diócesis: la arquidiócesis de Lima, la diócesis de Chosica, la diócesis de Lurín y la diócesis de Caraballo. Entonces cada una de estas diócesis tiene su propio seminario. En los últimos tiempos vienen apareciendo nuevas sectas, nuevas, digamos, tendencias, sí. Con digamos, y que salen de la Iglesia Católica, justamente. ¿Qué está pasando? Y que se dicen cristianas, ¿no? Y que claro. asumen su cristiandad a su manera, ¿no? No Claro. católica necesariamente. Muy buena pregunta. En primer lugar, quiero aclarar que los católicos también somos cristianos, porque Obviamente. a veces me encuentro con hermanos separados, evangélicos, quienes afirman: yo soy cristiano, Marca tú la eres diferencia. católico. Sí. Yo un momentito le digo, yo soy cristiano católico. Había un santo del siglo IV, San Paciano, quien decía: mi nombre es ser cristiano, mi apellido es ser católico. Nosotros somos cristianos católicos. ¿Por qué han proliferado últimamente las sectas? ¿Por qué han surgido numerosas comunidades evangélicas? Hay muchos factores. Uno de ellos es la escasez de sacerdotes. Les comparto mi experiencia. Yo he estado de misiones en el Cerro San Cristóbal. Hay unas capillas ahí, pero no hay sacerdote. Y cuando hemos estado de misiones, hemos tenido una gran acogida. La gran mayoría de la gente nos ha acogido. La gran mayoría sigue siendo católica. A veces, dado que no hay sacerdotes, hay un descuido, digamos, en la pastoral, y eso da pie para que sectas o comunidades cristianas hagan proselitismo y ganen adeptos. Por otro lado, también es importante mencionar que a veces falta más formación en los católicos y se dejan confundir en temas como, por ejemplo, las imágenes sagradas. Los evangélicos ponen mucho énfasis en ese tema, y si los católicos no saben responder y decirles que nosotros no adoramos las imágenes, las veneramos, entonces a veces entran en confusión algunos católicos y piensan que están viviendo mal lo que dice la palabra de Dios y que la Iglesia Católica está enseñando cosas que no están en la Biblia, lo cual es falso, porque todo lo que enseña la Iglesia Católica está en la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cuál es el trabajo que viene realizando en los últimos tiempos la Iglesia Católica justamente para evitar esto de que se esté dejando un poco la aparición de nuevos sacerdotes, que usted mismo lo acaba de decir? Yo me acuerdo, para decirle una experiencia mía y de la gente de mi familia, en mi barrio. Yo he vivido en el Rímac, a 2 cuadras del Paseo de Aguas, y existía ahí El donde oratorio. estaba el oratorio de Sigue. San Juan Bosco, pero lo han reducido pues a su mínima expresión. Ahora está el Arnulfo Canevaro ahí, pero yo me acuerdo que ahí de niño, en vacaciones, nos íbamos a jugar todos los días. Teníamos Fulbito. la novena, fulbito, juegos,
nos daban un carné, ¿no es cierto? Los boscos. Don Boscos, que iban a poner en los sellos, y a fin de año para Navidad nos hacían regalos, pelotas, uniformes de fútbol, y era un entusiasmo de los niños de la época ir y ser oratoriano, ¿no Claro. es cierto? ¿Y por qué esto, digamos, no es como antes? Se está tratando de dar más fuerza a ese tema. El oratorio sigue funcionando y si usted va los fines de semana encuentra jóvenes, encuentra niños. Hay que meterle más fuerza ciertamente a la pastoral con jóvenes. Hay que tratar más a los jóvenes. Ahí está el futuro de la iglesia. Juan Pablo II lo decía constantemente. La juventud es el futuro de la iglesia y en definitiva el futuro de la Y humanidad. Bosco es el mejor ejemplo, ¿no? Don Bosco es el patrono de la juventud. Claro. Y fíjate que Don Bosco hizo que pirañitas, por decirlo así, que habían entonces en Italia, en la ciudad donde él estaba, en Turín, luego fueran santos. Cogía a niños de la calle, les catequizaba, les formaba y muchos de ellos llegaron a altos grados de santidad. Bueno, yo quisiera decir que aquellas épocas en las que yo estuve en el convento de Santo Domingo, con aquellos sacerdotes frailes dominicos como Zócolis, Corrales, Bonino y todos ellos, quiero recordar que se podían hacer muchas obras sociales. Por ejemplo, yo participé muy activamente, siendo muy joven, en la canonización, en el proceso, ¿no es cierto?, de colaborar con todas las actividades para la canonización de San Martín de Porres. Y yo recuerdo que en esa época las alcancías estaban repletas. Es decir, el sacristán, que era el hermano Ramos, ¿no?, nos decía a nosotros los más jóvenes, vayan a recoger, ¿no?, con una carretilla, íbamos con una carretilla, esas de ¿cómo se llama?, de albañil, de construcción, a poner encima las alcancías de madera, porque la gente contribuía mucho. Sí. Y la pregunta que tú haces de por qué ahora es por la gente, creo que por las cuestiones económicas, ¿no? No hay mucha contribución como antes, porque antes incluso venían familias, y yo recuerdo, por ejemplo, la familia Miroquesada tenía a su cargo todo un altar, y ellos se encargaban de darle todo, ¿no es cierto?, de manera, creo que era que está al costado de San Martín de Porres, no sé cómo, bueno, ahorita ya no me acuerdo, pero la memoria, pero habían familias que tenían dinero y contribuían. Hoy tengo la impresión de que ya las contribuciones voluntarias no se están dando en la Iglesia Católica. En el mundo clerical hay una broma que dice que se muere un billete de 200 soles y se muere una moneda de 10 céntimos. Tocan la puerta del cielo, sale San Pedro, y San Pedro le dice al billete de 200 soles, te vas al infierno. Y a la moneda de 10 céntimos entra al cielo. Y el billete de 200 soles reclama y le dice, pero ¿por qué yo me voy al infierno? Y San Pedro le dice, porque a ti nunca se te veía en la iglesia. Eso es muy bueno, mira, qué interesante. 10 céntimos solamente. Claro, aquel que va y contribuye, contribuye con buena cantidad de dinero, pero nunca va. Es importante que los católicos contribuyan con el sostenimiento del culto. Claro. Por si acaso, nosotros no obligamos el diezmo. Cosa que sí ocurre en las iglesias evangélicas, ¿no? Les cuento una anécdota. La otra vez un señor me decía que su tía había vuelto a la iglesia católica, y yo pensé, pues, porque quizás descubrió que Cristo fundó una sola iglesia. Y me decía este señor, no, porque le sale más barato para ella ser católica, porque no tiene que pagar el diezmo. Entonces, claro, eso no es la razón de ser católico. Padre Rosel, a mí me consta, porque como yo estaba muy joven en el convento, a la parte que estaba frente al Correo Central está la entrada a Radio Santa Rosa. Claro. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Sí, el convento de Santo Domingo. Exactamente. Entonces, el prior del convento, les voy a decir, miren, de casi el 80% de la limosna, que no era mala cantidad de dinero, porque nosotros contábamos los gorditos, los soles y todo eso, ¿no?, se iba a la portería del convento, y venían la gente menesterosa, y se le daba, y firmaban un documento, ¿no?, y se le entregaba, por ejemplo, para compren su alimento diario, y luego a la casa de San Martín de Porres también se destinaba otro para atender a los más afligidos, de tal suerte que la limosna que usted entrega a veces a la iglesia no es que se queda en iglesia, se contribuye muchas veces a acciones de caridad, ¿no? Hoy en día todo se está centralizando fundamentalmente a través de Cáritas. Yo le voy a tocar un tema, ya que estamos en estos asuntos, porque siempre es bueno también, usted como rector, como educador, ¿no es cierto?, del Santuario de Mogrovejo, siempre se habrá preguntado
como nos preguntamos nosotros los que somos católicos, pero que no estamos inmersos dentro de lo que es la vida clerical y todo lo demás, ¿a ustedes qué tipo de rechazo le produce personas que, habiendo vestido el hábito, ¿no? Dejaron el ministerio? Exacto, y que como un sacerdote que es bastante Ya. ex sacerdote, ¿no? Sí. Que fue expulsado, Sí. resulta que ahora está denunciado penalmente Sí. porque hay una serie de situaciones. Bueno, en primer lugar, esos casos siempre son dolorosos. Por eso a los seminaristas yo les digo, mejor antes que después. Es decir, si tú te das cuenta que no es tu vocación, sal del seminario. Constantemente yo les explico que las puertas del seminario para entrar están cerradas. Hay que tocar, hay un examen de selección, se les trata, se ve si tienen cualidades. Para salir están abiertas. Por eso es muy importante el seminario. Ahí se ve si hay condiciones para ser sacerdotes fieles hasta la muerte. Cuando un sacerdote deja el ministerio, cuando un religioso, como se dice en el argot criollo, cuelga los hábitos, por supuesto que esto es doloroso para la iglesia, porque muestra una falta de fidelidad, pero al mismo tiempo hay que considerar siempre a la persona, hay que tratarla con misericordia, como nos trata Dios, hay que acompañarla para que pueda, en cierta manera, rehacer su vida a pesar de su infidelidad. Y si ha hecho cosas graves, escandalosas, también tiene que responder ante la justicia. Esto es importante. Ese padre conocido como el padre Alberto en Miami, ¿no? Que terminaba haciendo misa, ¿no? Oficiando misa, confesando, y terminó muy mediático, ¿no? Mediático, ¿no? Pero ya dejó de ser católico. No, yo lo sé, que ya está, digamos, retirado, ¿no? Él mismo se retiró. Bueno, en todo caso, queridos amigos, nosotros vamos a seguir muy de cerca ¿cómo le llaman ustedes? ¿Rituales, ceremonias, lo del Papa? ¿Con la calificación adecuada? Lo que se llama es el cónclave. Eso es, digamos, el acontecimiento central. Estas despedidas, por ejemplo, ahora la Guardia Suiza va a cerrar un ambiente, ¿no? En las próximas horas. Es todo un protocolo que prepara el hecho de las 8 de la noche cuando renuncia el Papa. Hay todo un protocolo. En la mañana el Papa a las 12 en Roma se despidió de los cardenales, es la despedida del Papa a los cardenales. Ayer fue su última audiencia y luego se dirigirá a Castel Gandolfo para ya desde ahí firmar su renuncia. Y todas las campanas van a repicar justamente esa hora, sí. ¿no? Yo sobre todo invitaría a los católicos a que acompañemos especialmente hoy día con mucha oración al Santo Padre. Bien, solamente para terminar por mi parte, padre, el Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, como Karol Wojtyla, era el encargado, mejor dicho, el guardián de la doctrina de la fe. Prefecto de la congregación, ¿no? Para la nombrado doctrina de por el propio Juan Pablo II. Sí. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener el nuevo Papa? El perfil que debe tener el nuevo Papa es el de ser, sobre todo y ante todo, un hombre de fe. Porque el Papa nos tiene que confirmar a todos en la fe. El Papa es como nuestro hermano mayor que nos señala el camino, y el único camino es Cristo. Por eso el Papa tiene que ser un hombre enamorado de Cristo, como lo fue Juan Pablo II, como lo es Benedicto XVI. Y tenemos que acompañar siempre al Papa, sea quien sea, porque él es el vicario de Cristo en la tierra. Así es. Bien, padre, muchísimas gracias. A ustedes. Un mensaje cortito para los creyentes que están católicos, que están en Radio Nacional, un mensaje más bien espiritual de su parte. Queridos hermanos y hermanas, queridos radioescuchas de Radio Nacional, quisiera invitarles para que contemplen estos acontecimientos desde la fe, que tomen conciencia que la Iglesia viene de Cristo y que si nosotros los católicos somos coherentes con nuestra fe, estamos ayudando mucho a la Iglesia y al Papa. Si tú y yo mostramos el rostro de Cristo a los demás, estamos ahorrándole un gran problema al Santo Padre. Por eso, a vivir con coherencia nuestra fe, a mostrar a los demás el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Muchas gracias, padre Carlos Rosell, rector del Seminario Santo Toribio en Mogrovejo, que nos ha acompañado justamente con gran capacidad para enseñarnos parte de esta necesaria historia que tenemos que reconocer y verificar diariamente nosotros los que somos católicos y cristianos. Gracias, padre. Bendiciones.